bonito día para todos ustedes y para todos nosotros. Hoy día jueves 19, ¿no? Jueves 19 de octubre. ¿Y qué tal? ¿Cómo la están pasando? ¿Ya están llevando a la práctica todo lo que estamos escuchando por aquí? ¿No? Porque nosotros lo traemos, nosotros también tenemos que seguir, ¿no? Haciendo lo que nosotros mismos aconsejamos, ¿no? La tarea de nosotros es pasarlo de la chacra a la olla. De la chacra a la olla, traerlo, jalarlo, procesarlo y después el agua masticada pasárselas a ustedes. Esa es la labor de la cual me siento yo muy, muy contento, muy satisfecho de escuchar que poco a poco vamos comprendiendo la realidad invisible, ¿no? La que nosotros no tomábamos en cuenta, pero que la verdad está ahí. Ese es el camino amarillo, ese es el camino invisible, ese es el camino de las iniciaciones, de las pruebas, ¿no? Entonces todos nosotros vamos a pasar por pruebas. El asunto está en que cuando uno pasa por las pruebas, que son las iniciaciones para la evolución, no lo sabemos. Y entonces a eso le llamamos mala suerte. Entonces, la vida de todas maneras nos va a entrenar, lo sepas o no lo sepas, ¿no? Y a eso nosotros le llamamos mala suerte, lo cual no existe. Eso de la mala suerte no existe, menos todavía la buena suerte no existe. Eso no existe, son inventos de nuestra mente. No existe la casualidad. En ninguna de las 48 leyes existe la casualidad. La causalidad, sí, que significa toda causa, tiene un efecto. Si tú te transformas y tú cambias, ¿no? Evidentemente todos nosotros estamos en ese proceso. Yo también les he contado que antes era un angelito, pero esa personalidad ya no existe. Ya se transformó, ya se cambió. Eso es evolución, porque esa transformación es la que se nos exige a todos nosotros. Se te exige a ti, se te exige a tu familia, al blanco, al negro, al cholo, al indio, al esquimal, al hombre, a la mujer, al viejo, al niño, todos. Acá nadie se salva. Acá todos hemos venido para eso. Que el hecho de que tú lo comprendas o que no lo comprendas, ya, eso es aparte. Porque el conocimiento está ahí para ti, para que tú lo cojas. Lo único que tienes que hacer es extender la mano y agarrarlo. Eso es lo tuyo, ¿no? Entonces, mucha gente pues no lo entiende, o no le hace caso, o cree que eso es mentira. Ya, esa es cosa de cada uno. Son el libre albedrío, la decisión ¿no? La decisión la tienes tú. Tú tienes la libertad de escoger. Entonces, uno si no estudia, bueno, pues, si no es a las buenas, a las malas. Y eso es cierto. Si no es a las buenas, es a las malas, porque no lo has estudiado y estás creyendo de que estás pasando por una mala racha, o la época de las vacas flacas, y no hay solución porque, entre comillas, la vida es así. ¿Cuántas veces has dicho eso? No, hay que guardar pan pa' mayo. ¿Qué pan pa' mayo, Somos en octubre, ya se nos acaba el año. ¿Y dónde está tu biorritmo? Porque esas cosas hay que estudiar, ¿no? El biorritmo, que son momentos de picos y de altos, en donde nos va bien, ¿por qué? Por ley. Y hay momentos en que ya no estamos en lo bajo, estamos en el minus, ¿no? Y entonces, de ahí es donde viene la ley del equilibrio. Nosotros no tenemos por qué tener picos, ni tenemos por qué estar en el minus. Tenemos que estar en el equilibrio, ¿no? Que a pesar de que el mundo está que se cae, que se destroza, tú estás en el equilibrio. No estás ni en los picos, ni estás en el minus. De eso se trata. Y la única forma de mantenerse en eso es controlar tus pensamientos y llegar al estado de concentración y conocerte a ti mismo y entender lo que es abajo es arriba y lo que es arriba es abajo, entenderlo claramente. Hombre, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. Tener la cabeza en los cielos y los pies bien puestos en la tierra. El alma está en la sangre. Hoy día vamos a hablar un poquito más de la sangre y entender bien esto. Entender bien que no hay forma, no hay manera de librarse.
a menos que tú conozcas, pues, a menos que tú sepas qué es lo que realmente se requiere de nosotros y qué significa realmente la evolución. Porque ya te he explicado que yo antes me burlaba, en mi ignorancia me burlaba de que nosotros proveníamos de los minerales y el mineral evolucionaba a vegetal y el vegetal evolucionaba. Yo antes me leía eso de tratados orientales y no creía. Esta gente cree en cosas, ¿no? Y después me di cuenta que era la pura verdad, que era completamente esotérico, espiritual, interior. Y entonces uno ya de ahí del vegetal te conviertes en animal. Eso es la etapa evolutiva, que es lo que uno tiene que ir entendiendo de todo lo que es la naturaleza. Y del animal se transforma en hombre. Y nosotros los hombres creemos que ya la hicimos linda, el hombre lo puede todo. No, señor, Dios lo puede todo. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa? ¿Qué es lo que nos falta a nosotros? Esa transformación de convertirnos de hombres, que ni siquiera somos hombres, somos seres humanos, pero vamos a llamarnos así, de hombres, transformarnos en dioses. Y acá la religión nos vitupera, nos aplasta, nos amontona, engañándonos y diciéndonos que nosotros vamos a estar a la diestra de Dios Padre cuando nos muramos. En la eternidad vamos a vagar a su costadito derecho. ¡Qué rico, ñaño! Y nosotros, como pensamos con nuestros 5 sentidos, recibimos la información de nuestros 5 sentidos, atracamos, creemos, porque los 5 sentidos están hechos para solamente ayudarnos en la parte material, en la parte superficial de nuestra gran verdad. Y no hemos desarrollado hasta el día de hoy lo que vienen a ser los 7 sentidos superiores. Y esos 7 sentidos superiores que tienen que ver con la clarividencia, con la clariaudiencia, con la telepatía, ¿no? Con el instinto, que para mí es el poder más maravilloso, saber sin pensar, que quiere decir pensar con el corazón. Entonces, esas divinidades que nos convierten en Dios, y el intermediario es el Cristo, por eso es que el Cristo dice, nadie llega al Padre si no es por mí. Y entonces, ¿quién lo dice? ¿Jesús? No, señor, no lo dice Jesús, lo dice el Cristo. ¿Por qué? Porque el Cristo no solamente es Jesús, el Cristo es el fuego del fuego, la llama de la llama, es el núcleo del poder. Entonces, ¿qué significa eso? De que el hombre, para que llegue a ser Dios, por eso es que dice, nadie llega es por decir, nadie llega al Padre, es como decir, nadie llega a Dios, ¿no? Pero ya sabemos que el Padre es nuestro Padre que está en secreto, que es nuestro Dios individual, Padre, Hijo, Espíritu Santo, 3 personas distintas, un solo Dios verdadero. Entonces, ¿qué es lo que dice el Cristo? No Jesús el Cristo. ¿Qué es lo que dice el Cristo que está ya metido dentro de Jesús? ¿Qué es lo que dice? Nadie llega al Padre si no es por mí. Correcto. Pero ¿cómo es la interpretación real? No la que nosotros creemos, porque con eso dice, ya. Entonces, en vez de orarle a Dios, le oro a Jesús. Y entonces, Señor Jesús, Padre mío, Dios mío, por favor, hazme la gauchadita, pues, y le pedimos milagros a Jesús, y Jesús no te va a hacer caso, pues. ¿Por qué? Porque no es eso lo que trató de decir. Lo que trató de decir, nadie llega al Padre si no es por mí, es porque si tú, como hijo, quieres llegar a ser padre, nadie llega al Padre. O sea, el Hijo con el Padre, de ese Padre, Hijo, Espíritu Santo, 3 personas distintas, un solo Dios verdadero, tú no vas a llegar a ser Dios si primero no te cristificas. Si primero el Cristo no entra en ti. Y como si yo te digo que el Cristo es el fuego del fuego, la llama de la llama, entonces no me vengas con que las religiones también, ¿quieres tener al Cristo en tu corazón? Y uno todo lo hornaza dice, sí, yo quiero. Ya, vamos a orar. Y ya. Y con la oración, ya el Cristo entra en ti. ¡Qué rico que somos! Ya ves cómo usamos nuestros 5 sentidos para algo que es completamente divino,
que nada tienen que ver o muy poco tienen que ver esos 5 sentidos. Yo me estoy refiriendo pues a la vista, el olfato, al tacto, al oído, ¿no es cierto? Al gusto, me estoy refiriendo a eso. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que tenemos cuál es nuestra misión? ¿Cuál es el objetivo de las iniciaciones y de eso que nosotros llamamos malos momentos, vacas flacas, ¿no? Ese tipo de momentos, ¿tú sabes qué es eso? Eso son 2 cosas. O son tus propias iniciaciones o son tus malas decisiones. Sí, porque muchas veces las cosas te van mal porque somos, porque somos, y nos creemos muy inteligentes y nos creemos muy buena gente. No, es que yo no le quise hacer daño al otro. Yo creo que la barajamos cuando ya estamos ensartados. O si no, cuando somos necios, no, es que yo soy pobre, estoy siguiendo los pasos de Jesús el Cristo. Qué rico, como si Dios quisiera. Una cosa es la mansedumbre, otra cosa es ya la ignorancia. De verdad, y perdóname, no te estoy insultando, pero esa palabra existe para usarla. Y no es ofensiva, sino que ignorancia es falta de datos, falta de información. Eso es un ignorante. Yo soy un ignorante en muchos aspectos de la vida, y eso no me ofende, pero pero hay que ser, en donde no hay que ser ignorantes, eso es lo que nos corresponde para dar el paso siguiente del hombre para que se convierta en Dios. Y el intermediario, que es el Cristo, que es el fuego del fuego y la llama de la llama. Entonces, eso es un entrenamiento en la vida diaria. Y ese entrenamiento en la vida diaria, que es lindo, que es hermoso, pero también de vez en cuando es doloroso, porque la cruz también duele, porque la corona de espina es esos pensamientos turbios, malos, que nos duelen, ¿no? Que nos afectan. Entonces, esa es la paciencia, las pruebas de Job, que se juntó con sus 3 amigos, y que esos 3 amigos son sus 3 defectos, pues, ¿no? Son sus 3 defectos que él tenía, los más fuertes. Y entonces ellos le aconsejaban en contra de Dios. ¿Ves? Y esa es la corona de espina. Esas son las limitaciones que tenemos nosotros. Esas son las pruebas que nosotros tenemos que pasar y que vulgarmente le decimos mala suerte. Oye, todo lo que te pasa, ya te estoy diciendo, ya sea lo bueno como ya sea lo malo, tienes que analizarlo. Y siempre tu palabra mágica va a tener que ser, ¿y por qué me pasó esto? ¿Y por qué el otro? ¿Y por qué aquel? Entonces, ahí ya estamos direccionándonos bien para cumplir las 2 partes, nuestros requisitos. Ya, uno, la voluntad de Dios, y el otro, tener nuestros juguetitos, pues. Oye, nosotros nos merecemos esos juguetitos, por supuesto que yes. ¿Qué cosa? Si uno está trabajando, es en la ley de la atracción. Pero tenemos que entrar en contexto con el asunto de las iniciaciones, la ley de la atracción, lo que es tu voluntad por querer tener algo. Pero tienes que entrar en contexto, no es una cosa de que tienes que decretar y ya te aparece algo. No seas vago, pues. Oye, evidentemente que lo cuántico nos enseña eso. Y si es una ley que no es mecánica, que es cuántica, entonces, y que existe, evidentemente a eso nosotros a las leyes cuánticas le llamamos milagros, porque no entendemos que 2 más 2 puede ser 1.000.000, como te lo dije ayer. Pero eso es lo que nosotros buscamos y eso es la verdad. Pero esa verdad, que es una verdad que se busca dentro de nuestra propia psicología, ¿no? Para que se convierta en una fuerza, una fuerza que pueda hacernos crear esos arquetipos en el tiempo. Para que eso se convierta, oye, tenemos que hacer un buen trabajo psicológico. ¿Te das cuenta? Ahora, para poder hacer un buen trabajo psicológico, que es el religare, porque religión significa religare, volverse a ligar con Dios, hacer que el hijo obtenga los poderes del Padre, y para eso está la cristificación. Y para eso está el intermediario, el Cristo, que es una energía. Y si el dinero es energía, oye, ¿no estamos hablando de lo mismo? Estamos hablando de abundancia, estamos hablando de ley de la atracción, estamos hablando de salud.
estamos hablando de dones y de virtudes y de poderes. Y entonces ahí va a quedar muy contento tu íntimo, tu padre que está en secreto, y vas a quedar recontra contento tú porque vas a ser el dueño de la varita mágica y de la ley de la atracción, y entonces la abundancia va a estar contigo como ese perrito que te mueve, que te acompaña a todos lados y te mueve la cola siempre. Ya, eso es la ley de la atracción en síntesis. Va jalando, es un árbol que va dando ramificaciones y esas ramas van dando hojas. Y esas hojas y todas esas ramas van a dar frutos. Entonces no podemos estudiar las iniciaciones y no podemos estudiar lo que es la salud y no podemos estudiar la religión y no podemos estudiar la abundancia, la ley de la atracción por separado. Eso es imposible, eso no se puede, eso no resulta. Una cosa es que si tenemos nosotros las 48 leyes, que estudiemos unita es una cosa, pero que una viene jalándose a la otra y la otra a la otra y la otra y la otra. ¿Cuántas veces hemos repetido en esta casa que el todo es uno y uno es todo? ¿Cuántas veces? Por eso que terminamos nosotros diciendo todos para uno y uno para todos. Eso cuando lo habla D'Artagnan en Los Tres Mosqueteros creemos que es una cosa así nomás. Y nosotros no entendemos que eso también, así como la Biblia, es un estudio de nuestra propia fisonomía, de nuestra propia fisiología. ¿Te das cuenta? Por eso es que en la Biblia empieza con el Génesis, que habla de nuestros genes, de nuestro ADN, de nuestra parte vital. Ya, entonces yo te estoy hablando de iniciaciones, sí. Yo te estoy hablando de la ley de la atracción, sí. Yo te estoy hablando de abundancia, sí. Te estoy hablando de comunicarte con Dios, sí. Porque todo es uno. Y no me estoy enredando porque eso lo tengo clarito, 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 clarito. ¿Te das cuenta? Como no tenemos ofertas ni nada, lo bueno es que vamos a seguir de frente como a mí me gusta. Eso es lo que tenemos nosotros que entender. Nosotros hemos hablado de que no hay devoción sin nutrición, ¿no? Y hemos hablado de, por ejemplo, de sanarte, ¿no? Sanarte. ¿Qué cosa es sanarte? Es el arte de sanarse uno mismo. ¿Te das cuenta? Y si nosotros hablamos de, que ayer también se lo he repetido y antes de ayer también, si nosotros hablamos de esto, hablamos de la sangre, la evidencia de la sangre. Entonces, si yo, por ejemplo, hemos hablado de que si yo estoy mal de la sangre, yo no puedo desdoblarme en astral. Para los que no conocen qué es desdoblamiento astral, es lo que hacemos todas las noches cuando dormimos y soñamos. Soñamos, salimos, soñamos y ese sueño es real en la quinta dimensión o de repente en la cuarta dimensión, depende a donde te hayas ido, ¿no? Entonces, ahí... pues desdoblarse en astral, y eso es desdoblarse en astral inconscientemente. Desdoblarse en astral conscientemente es dejar tu cuerpo, acordándote de esas 8 horas donde tu cuerpo está dormido, pero tú como alma estás despierto. Y entonces tú te vas pues a Machu Picchu, a ver en la zona alta los templos de oro que hay ahí, te vas en desdoblamiento astral, te vas a las pirámides de Egipto, entras y vas a encontrar ríos, vas a encontrar ahí gente que te va a mirar y ni bola te va a dar, maestros, hay lumiciales ahí adentro, y hay maestros con sus discípulos, con sus alumnos vestidos de amarillo, o algunos calvos, algunos pelucones, otros no, y así. Y entonces, te puedes ir a un templo de la sabiduría y hablar con un maestro. Oye, eso suena lindo, eso suena bonito, pero ¿por qué mucha gente no funciona, no le resulta, no lo hace? Ay, que eso debe ser mi karma. Oye, qué superficiales que somos hoy, qué baratos espiritualmente es que somos. Eso uno no lo logra porque no se conoce a sí mismo. Entonces, ¿cuántas veces hemos hablado que si tú tienes mal tu hígado, que significa porque el filtro de la sangre es el hígado y los riñones, ¿cuántas veces hemos dicho que si tu hígado está mal, megadosis de vitamina C, compadre, megadosis de vitamina C? Y entonces, si tu hígado está mal, mucha gente, más de uno,
me ha contado sus experiencias de que logran desdoblarse cuando ya entran en esa vibración en la que creen que es un temblor, una cosa así. No, es la vibración que está haciendo el alma para desembarazarse del cuerpo físico. Y entonces se sientan, pero no se pueden parar. ¿Por qué? Porque siguen pegados, siguen conectados al cuerpo físico. ¿Por qué? Por intermedio del hígado. ¿Qué significa? Que la sangre está sucia. Entonces aquí viene el tema de la sangre, pues entonces si ni siquiera puedes salir de tu cama conscientemente, porque desdoblarse inconscientemente, que es un estado de sueño, eso lo hacemos todas las noches. Es más, hay mucha gente que ni siquiera duerme bien, que anda con insomnio, ya te he explicado, por la sangre, pues, porque la sangre está sucia. ¿Ves? Si la sangre está sucia, quiere decir de que los vasos capilares, que son las venas más chiquitas, están obstruidas. Y entonces no alimentan como debe ser a tu sistema nervioso, a tu médula espinal, a tu cerebro. Entonces ahí tenemos problemas, pues. ¿Te vas dando cuenta? Por eso es que siempre se dice, no hay devoción sin nutrición. Y estas no es una palabra mía, no lo he leído en un libro. Eso en un estado meditativo me lo dieron, que se comparte, pues, porque eso es lo que hay que saber. No, eso es lo que hay que saber, de que si uno quiere abundancia, que si uno quiere la ley del equilibrio, que si uno quiere salud, que si uno quiere amor, que si te quieres comprar tu camionetita 4x4, que si tú quieres comprarte tu terrenito o tu terrenote, tiene que ver con la sangre. ¿Ah? Que la ley de la atracción y que la ley de la atracción, yo ya te he hablado anteriormente, ya cuando hemos estado hablando del techo para arriba, de lo que vienen a ser los cuerpos de oro, los cuerpos de luz, ¿no? Hemos hablado acerca de eso y cómo es que uno lo va logrando, qué tipo de energía va logrando con eso. Pero ahora no estamos del techo para arriba, estamos para abajo. Y entonces nosotros tenemos que entender la gran importancia de tener de la sangre. ¿Ya? Eso es fundamental. Es importante porque ya te he dicho que eso se habló en la conferencia de El dinero es energía, úsalo. Ahora quiero compartirlo contigo para que tú entiendas, ¿ya? Para empezar, cómo se forma la sangre en nosotros y cómo se bota, ¿no? Como la sangre, tú comes, tú te alimentas. Entonces, ese alimento pasa por estos gallitos que están que me descuadran. Esos alimentos pasan por el estado digestivo. ¿Ya? Y entonces esa comida se transforma por intermedio del hígado, ¿no? Y entonces pasa a los intestinos, y los intestinos tienen millones de vellosidades. ¿Ya? Los intestinos tienen 5 metros de intestinos con millones de vellosidades. Esas vellosidades chupan las partes más importantes, vitamínicas, el hierro y todo lo que uno necesita. Lo chupas de los alimentos. El resto lo defecas y lo botas. ¿Ya? Entonces, acá, esas vellosidades que están ahí chupando y chupando y chupando, están chupando. Si tú estás estreñido, estás cometiendo un gran error. ¿Por qué? Porque esas vellosidades van a chupar las comidas pasadas que pueden tener semanas, meses o años, y entonces eso pasa a tu sangre intoxicándote, y ahí tenemos un grave problema. Y entonces, lo normal es tener los intestinos limpios y tener una buena digestión. Entonces, chupa esas vellosidades, chupan las vitaminas y esos elementos que necesitamos, y se va transformando. Él ahí en ese instante lo transforma, esas vitaminas, esos minerales y todo lo que necesitamos, lo va transformando y se va transformando en sangre. ¿Ya? Eso por la vena porta pasa al torrente sanguíneo. Y del torrente sanguíneo ya hemos hablado que eso se distribuye a todo el cuerpo. Entonces, esa es la parte fundamental que uno tiene que entender. Si yo tengo mis intestinos en el centro emocional, que viene a ser el centro sexual, porque ya hemos estudiado eso, no podemos estar repitiéndolo a cada rato, quiere decir que mis comidas
tienen que entrar bailando, compadre. Mi comida tiene que entrar alegre a mi cuerpo. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque no solamente tienes una digestión con minerales y con vitaminas, tienes una digestión emotiva, tienes una digestión emotiva, y tienes una digestión con bastante energía. Como la única manera de obtener energía, porque una cosa es la digestión que ya te estoy explicando, y otra cosa es la energía. De ahí es donde viene que después de almorzar te da un sueñito rico, ¿no? Ya, ¿por qué? Entonces uno dice que tiene que hacer una pequeña siesta de 20 minutos, lo cual es correcto, lo cual es cierto. ¿Por qué? Porque la verdadera digestión viene con siesta. No dormir, sino siesta, descansar, reposar y dejar así estar entre cabeceando, como se dice cabeceando, entre dormido y despierto. Ahí cabeceando, así, si te duermes, bueno, pero ahí a medias, 20 minutos. ¿Por qué? Porque en esos 20 minutos el alma sale del cuerpo y las energías solares, crísticas, astrales y todo lo demás entran en tu organismo junto con la comida. Entonces ya no solamente tienes una digestión de vitaminas y de nada, sino que a la hora que entran energías, ya, que son las energías que te estoy contando, solares, astrales, no, por la digestión con el sueño, ya, ahí tienes una buena alimentación en la sangre. Fíjate, y ahora qué es lo que hacemos en nuestro estrés, en que yo tengo que... Estás trabajando y estás comiendo, estás trabajando. ¿Qué crees tú que pasa en tu sangre? ¿Qué crees tú que pasa en tu sangre si no hay una pequeña siesta? Y si tú estás hablando y comiendo, ¿acaso estás haciendo digestión y acaso estás atrayendo energía? No, señor. Estás comiendo basura y de ahí es donde viene tu estreñimiento. ¿Por qué? Porque dentro de la broma es cierto que tu comida tiene que entrar bailando en tus intestinos. Mira, estamos hablando de la ley de la atracción, estamos hablando de abundancia, estamos hablando de iniciaciones, estamos hablando de energía, estamos hablando de transformaciones. Hombre, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. Si no conoces tu sangre, no conoces nada de la espiritualidad. La sangre es especial y hay que tratarla como tal. Y nosotros ya vemos que tenemos un montón de problemas de estrés, un montón. Antes de ayer fui a ver una casa por acá por la selva y la señora que nos recibió no era nada agradable, pero era porque estaba enferma y no podía caminar bien. Y entonces evidentemente si estás enfermo, tu personalidad, tu carácter, tu forma de ser va a ser irritable. Y nos trató de una manera grosera que nos ayudó a tomar otra decisión, a pesar de que el sitio era lindo, era hermoso, era bonito. Es así, tú pierdes negocios cuando estás convencido solamente por el carácter de la persona que va a alquilar o a vender. Pierdes negocios. Y después uno dice, ay, qué mala suerte. Nosotros ya éramos fijos. Nosotros ya habíamos dicho, el 99% ya estábamos que sí, con un pie adentro y con el otro pie pisando una cáscara de plátano. Ya estábamos adentro. Pero el carácter de esa persona ya nos puso dudas. Y después de las dudas, no. Yo no puedo hacer esto con personas que no. Voy a tener problemas después. Así se pierde el negocio, ¿te das cuenta? Así se pierde. Nosotros ya estábamos listos para sacar la plata. Nosotros ya estábamos listos para aceptar. Y no, decidimos tomar otro rumbo, a pesar de que nos encantó lo que nos ofrecían. Así es la vida. Mira cómo se pierden oportunidades. Entonces, eso es la sangre. Entonces, cuando tú haces mala sangre, pasan un montón de cosas. Pierdes negocio, pierdes plata, pierdes todo y le echas la culpa sobre Dios a qué más. Entonces, eso es para empezar. Ahora,
nosotros ya sabemos que, por ejemplo, hay que hacer transfusiones de sangre, y las transfusiones de sangre no se pueden hacer así nomás con cualquiera, ¿no? Hay sangre universal, que es la más chusca, presente, así que hay diferentes tipos de sangre, ¿no? Entonces, esos diferentes tipos de sangre son por las influencias zodiacales. Entonces uno no sabe, no busca, no, que este chico me ha salido mal, no, que esta mujer me ha salido mal, o mis hijos que me han salido, no. Cuando el diferente tipo de sangre de la persona, ya tienes diferentes tipos de carácter, de rasgos, de personalidad. La sangre. ¿Ves? RH negativo, O positivo, universal. Hay diferentes tipos y todos tienen que ver con las influencias de afuera. ¿Entiende bien? Estoy hablando de influencia, eso no determina, no es determinante. Una cosa es que tú seas así por la influencia de Marte con Júpiter, o tú seas así por la influencia de Venus con Plutón. Una cosa es así, que una cosa es la influencia y otra cosa es la determinación que tú tienes. Y esa influencia de la sangre es buena. ¿Por qué? Porque ahí es donde está clavado todos tus antecedentes de tu existencia pasada. Por eso es que te cambian de zodíaco. Y yo perfectamente sé que, por ejemplo, de un maestro, que ya siendo maestro, ya, mira, escúchame bien, de lo fuerte que es esto. Un maestro que muchos de nosotros conocemos por sus libros, ya, él tenía la influencia de Leo. Los de Leo son fuertes, son robustos, son personas que de carácter, que así nomás, que cualquier cosa, cuando se le mete algo en la cabeza, su manan cancho, y manan cancho. Ya, cuando se le mete algo en la cabeza, no atraca. No, no voy a parar hasta que lo consiga. Esa es parte de su carácter, evidentemente su parte positiva, porque todo tiene su parte negativa. Entonces, este maestro, ¿qué dijo? Esta influencia me sirvió para hasta este momento. Ahora yo mismo voy a cambiar mi influencia zodiacal. Y se cambió a Acuario, que es la más paz y amor, baby, paz y amor. Él mismo decidió cambiarse de influencia zodiacal. Escúchame bien, Si un maestro como maestro decide eso, porque como maestro ya puedes hacerlo, porque ya estás utilizando los poderes de tu Dios. Ya eres ese hijo que llegó al Padre. Ya él era ese hijo que llegó al Padre. Está ahí. Y entonces él estudió y dijo, no, a mí no me conviene, ahora ya logré esto con esa influencia zodiacal. Ahora a mí lo que me conviene es así, tomar las cosas más tranquilas, más suaves, no, eso me conviene a mí. Y se cambió a Acuario. ¿Ves? ¿Te das cuenta? Entonces, ¿hay influencias exteriores? Por supuesto que hay influencias exteriores. Es más, mira, escúchame bien, escúchame bien. La policía de Nueva York, y yo me imagino que en otros países también será, sino que eso no sale así nomás, porque si no, a los jefes los van a agarrar y los van a apanar. Pero la policía de Nueva York, yo te estoy hablando de hace como 5 años, no sé cómo será ahora, pero hace 5 años la policía de Nueva York, cuando había luna llena, que es donde dice luna llena para los locos, ¿ya? Porque hay una influencia de la luna en la sangre. Entonces agarraba y duplicaba las guarniciones policíacas. ¿Ya? La policía ya no salían, por decir 10.000, salían en la época de la influencia de la luna llena, salían 20.000 policías, por poner un número, duplicaba el número. ¿Por qué? Porque los asesinatos se triplicaban en luna llena. O sea, el asesino se vuelve más asesino en luna llena. ¿Por qué? Porque es una influencia inevitable. Es lo mismo, nosotros acá, cuando queremos, por ejemplo, raíces, ¿no? De zarzaparrilla, por ejemplo, queremos Sacha Gervón, por ejemplo, eso tiene que ser en luna menguante,
porque ya la luna está en las raíces. Ya, tú quieres muérdago, tiene que ser en luna llena. ¿Por qué? Porque la savia de las plantas está en lo más alto. Y la savia en las plantas es la sangre de las plantas. Entonces, esa influencia lunar que tenemos nosotros, sí, esa influencia está en la sangre. Mira lo que estás aprendiendo. Y nosotros nos damos el lujo de tener varices, nosotros nos damos el lujo de decir, ay, tengo problemas del corazón. No es el corazón, son trombosis y son excesos de grasa. Bueno, lo llaman exceso de grasas, que también es real, pero que en realidad es trombosis. Así, eso es, la sangre turbia. Entonces, imagínate, esa señora no podía caminar, porque evidentemente, la que te estoy contando de que perdió el negocio de la casa esta que queríamos alquilar, no era que queríamos comprar, que queríamos alquilar. Y entonces, ¿por qué? Porque no podía caminar, ¿por qué? Porque se está endureciendo su sangre. Te vas dando cuenta, y cuando uno está mal de la sangre, tu personalidad y tu carácter cambia. Escucha. Y entonces de ahí es donde lo que siempre paramos repitiendo, si está mal tu hígado, está mal tu personalidad y tu carácter. ¿Por qué? Porque si te hablo de hígado y riñones, te estoy hablando de sangre. ¿Te vas dando cuenta? ¿Te vas dando cuenta en dónde está el truco, en dónde está el meollo del asunto? Así es. Nosotros no podemos tener, y eso es lo lamentable, por nuestras comidas, por nuestras emociones, porque ya te expliqué que la comida, ¿no? Que lo que está en los intestinos, y ahí está el centro emocional. O sea, la digestión tiene que ser emocional, tiene que ser buena comida, y tiene que tener tu sueñito ahí de 20 minutos. Ya, eso es una buena digestión. ¿Y ahí qué va a pasar con tu sangre? Tu sangre va a estar, ¿y qué va a pasar con tu carácter? Tu carácter va a estar como cañón, pues. Ya estás evolucionando. ¿Por qué? Porque la influencia de cualquiera de los planetas, de las influencias zodiacales, cualquiera de ellas, no te va a hacer mucho daño. Y no va a haber mucha influencia. ¿Te das cuenta? Porque cuando te llega la influencia marciana, la de Marte, estás que quieres romper el kiosco. ¿Por qué? Porque esa energía te obliga a hacer determinadas cosas. Evidentemente, de ahí es donde funciona pues la fuerza de voluntad. Pero para que esto no sea tan poderoso, para que esto no sea tan fuerte en ti, uno tiene que ir creando el equilibrio dentro de uno mismo. Mira, la sangre es... En la sangre ahí se meten los yoes, se meten los defectos, y eso nos cambia el carácter. Perdemos energía psíquica. Y esa energía psíquica, ¿qué cosa es? Esa es la energía que tú usas para crear, comprarte tus zapatos nuevos, tus zapatillas de esas de 300 soles, para comprarte, claro que es una tontería, si no tienes plata le vas a estar pidiendo a tus papás que te compren zapatillas de 300 soles, cuando trabajes cómprate tus zapatillas, ¿ya? Pero uno puede darse su gusto cuando ya tienes lo suficiente, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces hay que entender que, por ejemplo, las razas, el que seas negro, que tocamos el punto, o el que seas cholo, o el que seas blanco, o el que seas mestizo, o lo que sea, tiene que ver con otro tipo de sangre. Y siempre Dios ha estado dentro de sus planes de que las razas se mezclen. ¿Por qué? Porque necesita ayudar a los que menos tienen. Por eso es que venían, por ejemplo, cuando han descubierto América, que no fue descubrir América, sino fue el karma de América. Cuando comenzamos estaban los maestros ahí como incas o en los aztecas, no, estaban ahí y comenzaron a hacer de las suyas. Oigan, no hagan esto porque va a venir el karma, no hagan esto porque no. Ya, Panangán, vinieron los españoles. Y se fueron, y ojalá que hubiera venido pues gente chévere, ¿no? De España, no, vinieron lo peor de lo peor.
y ya hubo esa mezcla que dentro de todo, ¿no? Dentro de toda esa mezcla fue oportuna por la calidad de gente que ya estaba en el tiempo de los incas. Y entonces ya hubo una transformación, hubo un cambio. Eso estaba dentro de los planes de Dios, pero no era para que viniera la gente mala, sino era para que viniera la gente buena. Y por karma nos sucedió eso. ¿Ustedes saben por qué en Estados Unidos el asunto es polifacético? ¿Por qué hay un montón de etnias, que van peruanos, que van latinos, que van japoneses, que van islámicos, que van rusos, que van... ¿Sabe por qué? Porque cuando vinieron los ingleses, que ellos fueron los primeros, ¿no? Los de las 13 colonias, los primeros que llegaron, era gente chévere, era gente tranquila, era gente, no eran colonizadores como no, ellos querían paz, querían vivir en un sitio tranquilo, en un principio, ¿no? Y lo primero que pasó fue que los blanquitos no querían con los indios de Norteamérica, no atracaban, encima los mataban. Y los indios lo que decían era, aguanta, compadrito, esta es mi casa, tú me vas a venir acá a poner fieros. Y entonces ahí comenzó la lucha, que era desigual, pues unos con arcos y flechas y los otros con ¿cómo se llama eso? Bocetes, bueno, no recuerdo cómo es su escopeta que tenían ellos en ese entonces. Y entonces ellos comenzaron a tener luchas y problemas hasta que lograron conquistar y quitarle todo. Pero nunca hubo, o muy poco, o no se cumplió con la mezcla de las razas, con la mezcla de la sangre. Y entonces hay un montón. A ver, pregúntale de los 300, creo que son 300 millones de norteamericanos, no sé si me he perdido porque este número lo tenía desde hace años. A ver, pregúntale, de esos 300 millones de americanos, ¿cuántos son así verídicos de ahí de Norteamérica? No son ni 50 millones. No son ni 50 millones, 30 millones serán. Ya, el resto, toditito, los demás, son chinos, son japoneses, son rusos, son latinoamericanos, son de todo. ¿Por qué? Porque ese es su karma, porque se negaron a hacer mezclas de sangre, cruces de razas. ¿Te das cuenta? No dejaron de ser poderosos porque eso estaba escrito. Incluso, es más, ese día que se declaró la independencia, fueron maestros ahí barajándolas a solapados para que lo firmaran en determinado día, en determinada hora, en determinado año, para que sean una gran potencia y para que se cumplan las escrituras. Lo de las escrituras no es como que a la champa y de casualidad. Lo de las escrituras, eso está escrito porque eso es lo que quiere Dios que suceda en el mundo para bien de la humanidad. Lo malo es que en vez de convertirse en estos señores, en los hermanos mayores del mundo, se convirtieron en los ladrones del mundo, en los zampones del mundo. Ese es el problema. ¿Pero qué es eso? Esa es la realidad a nivel mundial. Esos son los cambios psicológicos que nosotros vamos teniendo, pero en vez de que sean positivos, son negativos. ¿Ves? Entonces, hay que entender lo que es la sangre. El mal es un enemigo de la sangre. ¿Ya? Y por ejemplo, como hemos estado hablando de diferentes tipos de sangre, nosotros como el macrocosmos y el microcosmos es lo mismo, el microcosmos hombre y el macro, entonces nosotros tenemos el 70% de nosotros somos líquidos y el 30% somos sólidos, exactamente igual, porque estamos en la quinta era, exactamente igual es el universo, es nuestro planeta, porque es el que nos corresponde a nosotros. Nuestro planeta es 70% líquido, océanos, ríos y todo lo demás, y 30% de tierra. Estoy hablando de la superficie, no lo interior. Y entonces, ¿qué significa eso? Como descubrieron hace muchos años unos médicos españoles, descubrieron que las transfusiones de sangre no necesariamente tienen que ser con transfusiones de sangre, tienen que ser con transfusiones de agua de mar, que es lo mismo que es el macrocosmo, que es el microcosmo. ¿Por qué se sostiene eso de ¿cómo se llama? De las transfusiones de sangre? ¿Por qué se sostiene? Por la magia negra. Porque cuando uno pasa una sangre a otra sangre,
hay pactos de recurrencia. Si tú haces un pacto de sangre, tú has escuchado eso, ¿no? El pacto de sangre. Si tú haces un pacto de sangre con una persona, no solamente tienes que ser fiel en esta existencia, sino por la eternidad te ves mezclado con esa persona. Ay, yo no sabía, yo quería para ahorita nomás, no para mañana, ya te has hecho ya. Hay que conocer, por eso es que muchas religiones se resisten a las transfusiones de sangre, porque ahí estás haciendo un pacto de sangre. Y los pactos de sangre son eternos. Y eso lo sabían muy bien los indios norteamericanos, por ejemplo, que ellos eran los que hacían esos tótem, ¿no? Y uno dice, pucha, qué ignorantes eran estos indios, que no. Los indios no necesitaban nada, necesitaban sus arcos y flechas para cazar. Y nada más. No era porque ellos estaban pensando en la guerra. En cambio, todo lo demás, sí. Y entonces lo primero que buscan es armas y todas esas cosas. Y ellos con el tótem, cuando había sequía, hacían sus bailes, su danza de la lluvia. Y uno dice ahora, esos indios ignorantes. No, señor. Ellos sabían cuál era la palabra clave con el aire, con el fuego, con la tierra, con el agua. Y entonces le hacían la danza y el ritual al costado del tótem, bailando alrededor del tótem. Es lo mismo que cuando yo te digo, hay que hacerle una ceremonia a la plantita esta tal que te cuide tu casa. Hay que hacerle la plantita esta para que tengas abundancia y tengas dinero. Hay que hacerle a la otra plantita. Lo mismo hacían ellos. Lo mismo que yo te cuento que hago yo para que me cuiden mi casa, con las plantas, igualito hacían ellos. ¿Eso es ignorancia? No. El ignorante es la persona que habla sin saber, sin conocimiento. Entonces ellos hacían eso. ¿Ves? Ahorita, por ejemplo, como no conocemos de esas cosas, mira cómo está el clima. Y el clima depende de nosotros. Eso lo escribo yo, no recuerdo si en la primera, en la raíz del templo, o en el segundo libro, Las Tres Montañas. No lo recuerdo bien. Creo que fue en la primera, ya. Entonces, ¿por qué? Porque esa es nuestra realidad. Nosotros estamos en contacto con lo que es arriba es abajo, lo que es abajo es arriba. Nosotros estamos en contacto con todo el planeta y con la naturaleza, y es nuestra responsabilidad lo que pase en este planeta. Pero lamentablemente, como no conocemos ni siquiera lo que es el asunto de la sangre, menos vamos a conocer todo lo demás. ¿Ves? Eso es lo que tenemos que entender nosotros. ¿Ya? Eso es lo que tenemos que entender nosotros. Ahora, mira, por ejemplo, siempre te hablo de que todo esto es emocional, ¿no? Por ejemplo, cuando la mamá da a luz, ¿no? Entonces los senos se le llenan de leche. Y entonces cuando la leche, le da la leche, por eso es lo que hago yo cuando se enferma un niño, y yo le doy la medicina a la mamá, y eso por intermedio de la digestión y por la sangre se transforma, escúchame, por intermedio de la digestión y la sangre, eso se transforma en leche, y la medicina va en la leche para el bebé. Así es. Yo no le doy medicina a los niños. Yo trato niños que están en estado de lactancia, trato niños de 2, 3 años, sí, señor. Pero en la mayoría de veces le doy esa medicina a la mamá y no se lo doy al paciente, que es el bebé. ¿Pero por qué? Porque eso lo puede hacer fisiológicamente una transmutación la mamá. Y entonces ella toma la medicina, que su cuerpo está más adaptado para eso, que el bebé se lo da en leche al bebé. Entonces, la mamá se come un churrasco, se lo da como leche al bebé. La mamá se come un cevichito, se lo da el ceviche al bebé en forma de leche. Si se enferma, se le da la medicina en forma de leche. ¿Qué es la leche? Es sangre transmutada. Oye, ¿no te das cuenta? Y después bien monces somos. Ay, la leche de vaca es como la leche de la mamá. Oye, tu mamá tiene cachos, tiene cola, tiene 4 estómagos, es rumiante. Pero así vivimos, pues la leche es bien bacán. La leche de madre, de la mamá, viene con amor. Cuando la mamá le da teta al bebé, le está dando amor. Ay, mi papito lindo, muá, muá. Y está ahí dándole la leche y le está dando amor.
le está dando parte de su corazón, le está dando parte de sus intestinos. Oye, no se escucha muy romántico, no se escucha muy bonito, pero esa es la verdad de nuestra fisiología. Todo eso es un conjunto, todo eso entra en armonía, todo es uno, uno es todo. Mira la importancia de la sangre. Oye, me he quedado corto, y a mí me hubiera gustado terminar el tema todavía de la sangre, porque hay más el día de mañana, pero tú sabes que mañana yo atiendo a mis pacientes, ¿no? Porque de ahí todavía me he quedado corto, que cómo utilizo yo la sangre para crear arquetipos, que eso es lo que les va a fascinar a ustedes, no les va a encantar. Pero mira, es que tenemos que ir así. Hombre, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. ¿Cuántas veces te he dicho que para que nosotros no tengamos debilidad cerebral, pérdida de memoria, hay que tener hierro en la sangre? ¿Por qué? Porque ese hierro es la parte electromagnética que hace de que el alma, que es de esa potencia, de esa figura, hace que el alma, o el pensamiento del alma, o el cerebro del alma, le transmita lo que quiere transmitir al cerebro físico. Si no hay hierro, no hay esa comunicación. Es como el imán, el imán necesita cierto tipo de metales, con plástico no va a poder actuar, no sirve de nada el imán. Exactamente ese es el hierro. El hierro es el intermediario entre el cuerpo físico y el alma. ¿Y en dónde está ese intermedio? ¿En dónde tiene que circular? En la sangre. Y lo mismo es la cuestión del sexo, y ya ves que me quedé corto. Ya Quique me levanta la voz. Hombre, conócete a ti mismo y conocerás al universo de los dioses. En un ratito te he hablado a ciencia cierta que lo que es las iniciaciones, lo que es la abundancia, lo que es religión, lo que es salud, lo que es amor, es lo mismo. El lunes continuamos. Amigo, amiga, sé feliz y recuerda, todo para